Bienvenidos al primer análisis personal del canal. El día de hoy analizaré la canción Beat el Bum de Blur y su relación con las adicciones. Ya mucha gente sabe el significado de esta canción relacionado con la adicción de Damon Albarn, el cantante, y su novia de aquel entonces, Justine Frischmann, con la heroína. Pero hoy quiero ir un poco más allá de eso y entrar en una interpretación algo más profunda. Antes de entrar en la canción como tal, veo necesario entender el significado de la palabra Beat el Bum. No solo por ser el propio título de la canción, sino porque se hace una mención recurrente de esta dentro de la misma. Beat el Bum hace referencia a Chasing the Beatle, que es una forma particular de consumir la heroína. Aunque también es cierto que he encontrado que Damon dijo que Beat el Bum no es una palabra que exista, simplemente la inventó. Y otros mencionan que hace referencia a la sobredosis de heroína. Por lo que hay bastante libre interpretación en lo que respecta a esta palabra. Pero nosotros tomaremos la primera para este análisis, entendiendo por tanto que Beat el Bum se refiere a eso a lo que se es adicto. Y ahora, comencemos. Primero, es importante ponerse en el contexto de la canción, que narra la caída a la adicción de una persona y cómo ésta trata de salir de ella. Y aunque en la mayor parte del vídeo hablaré de la adicción desde el contexto de sustancias, quiero que se entienda que realmente aplica a todas las adicciones en general. La canción comienza con unas notas muteadas de la guitarra que pasan al característico riff de Coxon, caracterizado especialmente por la repetición, un ritmo repetitivo y constante que representa la abstinencia de la sustancia, es decir, el constante ruido que te pide que sacies esa necesidad adictiva. El propio riff representa el constante malestar que una persona con adicción siente hasta que vuelve a saciarla, lo que puede ser desde fumar un cigarro hasta comer excesiva comida en caso de tener un trastorno alimenticio. Es repetitivo y crudo, como un constante zumbido en la cabeza. Y entonces llega la voz, que reprocha a ese elemento adictivo, Beat el Bum, sobre la adicción que ha generado en él. Pero además menciona otra cuestión. Para mí la línea She's a Gun se refiere a esas personas que acompañan a la adicción, ya que en muchos casos, especialmente los que involucran sustancias, el desarrollo de una adicción tiene un gran componente social, siendo los ejemplos más comunes el tabaco y el alcohol, donde mucha gente simplemente se rinde ante un entorno que la empuja a consumirlas. Aquí se crea un símil con una pistola, que simboliza el pistoletazo de salida que este entorno social significa en esa entrada del ciclo adictivo y además da una visión de letalidad y peligro. Sucesivamente, el resto de instrumentos van uniéndose, haciendo más potente el sonido, y por tanto, esa necesidad de caer ante lo que el cuerpo nos pide. Y entonces, llega el estribillo. La abstinencia se vuelve demasiado difícil de mantener, y el ruido de la adicción golpea demasiado fuerte, a lo que finalmente se decide satisfacerla. Y en algunos casos, a esto le sigue la sensación de calma que antes existía en todo momento cuando no había un problema de adicción, la cual ahora solo se puede conseguir consumiendo aquello a lo que se es adicto. Pero en el peor de los casos, como en el de la canción, no hay calma, sino placer. La construcción hasta el estribillo en Beat el Bum me parece magistral, así como el choque que este tiene con los versos, mientras que en el verso, que simboliza la abstinencia, tenemos a un Damon que canta de forma somnolienta y algo depresiva, acompañado por una melodía monótona y agresiva. En el estribillo canta de forma suave y sensual, acompañado esta vez por una melodía dinámica y una de mis secciones de guitarra favoritas. Just get numb. She tells
echemos un vistazo a los instrumentales de cada parte. El estribillo vendría a representar ese momento en el que finalmente se sucumbe a la adicción, volviendo a repetir el proceso y reforzando la conducta. En la canción se describe este momento como uno de euforia y placer, donde no hay dolor y nada está mal. Ya dentro del segundo verso, este cuenta con una diferencia sustancial, y es que tiene un sintetizador que oscila de izquierda a derecha constantemente. Cada vez que se refuerza la conducta adictiva, será más difícil abstenerse de la misma, y aquí está simbolizado con el aumento del volumen y el añadido de instrumentos. De hecho, en la parte final del verso se crea un efecto muy interesante en el que se siente que el sintetizador gira alrededor de nuestra cabeza, lo que mejora mucho la atmósfera y mensaje de la canción. Ahora, en lo que respecta a la letra de este segundo verso, se habla más sobre el aspecto de placer y la adicción, usándolo casi como una justificación de esta misma. Por último, tras un segundo estribillo llegamos a la outro, iniciada por el He's on it, que es una declaración de que esta persona está en el proceso de dejar su adicción, y es por eso mismo que la canción termina con sonidos desagradables e incluso paranoicos que se intensifican, porque la persona se está absteniendo de volver a caer, al igual que en los versos. Pero a diferencia de estos, aquí el estribillo no llega y el sonido es mucho más agresivo y desagradable. Porque si aguantas el incesante ruido, al final alcanzarás el silencio de la libertad.